Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Fuerte el aplauso a nuestro Padre Dios. Él es grande, Él es bueno, y su presencia está en este lugar. Fuerte, fuerte el aplauso al Dios Todopoderoso, al Señor de los ejércitos. Él está con nosotros. Le damos gracias al Dios eterno por permitirnos estar un día más en su casa. Vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios eterno, por darnos el privilegio, la oportunidad de estar en tu casa. En este día, mi Dios, en esta noche, te pedimos, amado Padre, que hables a nuestro corazón, hables a nuestra alma, que estemos atentos, mi Dios, a la instrucción, a la enseñanza, y que podamos, mi Dios, en esta noche recibir un consejo, una instrucción. Envía tu palabra, mi Dios, para sanar, para restaurar, para fortalecer. Envía tu palabra, mi Dios, te lo pedimos. Muchas gracias, porque sabemos que tú en esta noche nos hablarás de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén. Yo le voy a pedir que, así de pie, le pidamos a nuestro Padre eterno esas 3 ministraciones que necesita nuestra alma, con todas sus fuerzas. Amén. Denle un fuerte aplauso, y en lo que le aplaude al Señor con todas sus fuerzas, vaya tomando su asiento, tome su asiento, póngase cómodo. Y es necesario darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir una vez más en este lugar. También darle las gracias a mi pastor por esa confianza. Y vamos a empezar. Yo le puse por título a esta enseñanza: no tiene sentido. ¿Y por qué le puse esto? Fíjense, hermanos, ¿por qué le pusimos así? Que en el transcurso de nuestra vida, de nuestra existencia, vamos a vivir situaciones que como que no las vamos a entender, no las vamos a comprender. En el momento que nos sucedan, las vamos a razonar, vamos a pedir explicaciones, o tal vez Dios nos va a llevar también a hacer algunas cosas que en el momento como que no van a tener sentido, como que no vamos a tener una explicación usando nuestra lógica o nuestro razonamiento. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. En algunas ocasiones, hermanos, vamos a entablar diálogos con personas que no van a estar de acuerdo o que tienen otra enseñanza, otra ideología, tienen otra manera de haber recibido la enseñanza. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Yo lo único que a veces, cuando me he estado en esta situación, no me gusta contender. Porque a veces uno, en buena manera, uno le puede dar los argumentos, le puede dar la palabra con la cual uno puede sostener o sustentar lo que uno ha creído o lo que uno quiere enseñar. Y la persona no va a entender, no va a comprender. Por eso dice que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. En otras palabras, tenemos que estar en el mismo canal, en la misma línea de enseñanza, en la misma línea de comprensión. Porque dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. El hombre natural vive en lo físico, en lo material. No cree o no piensa que más allá de lo físico, más allá de lo material, hay algo más. Por eso dice que no las puede, para él son locura. Para él no tiene lógica, no tiene su razonamiento, no le da para entender, para comprender lo que uno en un momento dado le puede dar a enseñar. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esas expresiones que fueron dichas en la cruz, para muchos es locura. La mente, el razonamiento no alcanza a entender, no alcanza a comprender que es una realidad lo que Jesucristo vino a desarrollar aquí en la tierra por amor a cada uno de nosotros. Es inconcebible. La mente, el corazón de ciertas personas, de cierto tipo de personas, no alcanzan a entender, no alcanzan a comprender ese enorme sacrificio que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No lo entienden. Le parece locura. No tiene sentido para ellos. Pero déjenme decirles que por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, es posible que nosotros, que usted esté ahí sentado y yo esté aquí enfrente de ustedes. Fue algo maravilloso, o debe ser algo maravilloso para nosotros, aunque para Él fue un sacrificio, algo muy doloroso, algo que Él sintió en su ser, pero que tuvo la fuerza y la determinación para cumplir con el propósito, para cumplir con la tarea, para que ahora nosotros gocemos de una posición privilegiada como hijos del Dios Altísimo. Yo le voy a pedir que le dé un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, porque Él es bueno, ha sido bueno y seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros. Eventos que suceden y que de momento cuando los vemos, que puede que no le encontremos sentido, que no le podamos encontrar una lógica, pero que sucedieron. Vamos a la siguiente diapositiva.
Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 2, que hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Este hombre dice que hacía 38 años que estaba enfermo. Tenía más. Y estaba en el lugar donde él se encontraba. Dice que había paralíticos, había cojos, había enfermos. Y qué contradictorio, hermanos, porque dice que el estanque se llamaba Betesda, casa de misericordia. Y hasta ese momento, hermanos, de todos el tiempo que él llevaba ahí, nadie había procurado apoyarlo, ayudarlo a que ingresara al agua. ¿Sí recuerdan aquellos hombres que cuando Jesús estaba en una casa dando enseñanza, dice que no había manera de llegar hacia él y llevaban a un enfermo? ¿Qué es lo que hicieron? Dice que abrieron el techo y por ahí lo hicieron descender. Pero a este paralítico nadie le había echado la mano. Y miren, y dice que le dijo Jesús: levanta toma tu camilla y anda. Dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló en el templo y le dijo: mira, has sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El motivo de su enfermedad, el motivo de su dolencia, el motivo por el cual se encontraba él en esta situación, por lo que dice aquí, era causa del pecado. En una ocasión, cuando los discípulos dice que vieron a un ciego de nacimiento, le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor Jesús le respondió: ni sus padres ni él pecó. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Y vemos cómo el Señor hizo un milagro también ahí. La consecuencia del pecado es la enfermedad. Lo compongo. El origen de una enfermedad puede ser el pecado. El salmista en el Salmo 32:3 decía: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Otra versión dice: mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. El pecado causa estragos en el cuerpo del ser humano.
Y muchos dirán, no aquí, tal vez de los que nos vayan a escuchar, pero yo peco y estoy sano. Yo peco y no me pasa nada. Hay que tener cuidado, porque a veces en un momento determinado, en un momento preciso, pueden venir las consecuencias de lo que estamos haciendo, lo que estamos practicando, y que no es agradable delante de Dios. Dice el Salmos 39:2, enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Dice que puso un cerrojo en su boca y no hablaba, no decía, dice, no, ¿qué tal si hablo y peco con lo que digo? Pero dice que aún acerca de lo bueno, él no habló. Y en Santiago 4:17 dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tenemos que reflexionar, tenemos que meditar, amados hermanos, en cuanto a lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a la siguiente. En otra versión, en el capítulo 5, versículo 2 del Evangelio de Juan, dice de esta manera: y hay en Jerusalén, a la delet del ganado, un estanque, que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. Yo quiero que nos imaginemos, hermanos, esta escena, este lugar. Y a mí lo que me llamó la atención en esta versión es lo que dice que la delet del ganado. Y sabemos que en este caso la dalet quiere decir puerta. Betesda, casa de misericordia. Y que dice que tenía 5 portales, que es la gracia de Dios. La puerta, la casa de misericordia y la gracia estaban en ese lugar. Pero nadie de los que estaban ahí hacían por poner en práctica estas ministraciones. Y miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 7. En el versículo 6 dice que Jesús les habló con una alegoría. Dice que Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y hallará pastos. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la puerta. Lucas 1:50 dice que de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Y en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si le va a aplaudir al Dios Todopoderoso, hágalo con fuerza, hágalo con ganas.
¿Qué es lo que podemos aprender de esto, hermanos? Que todo lo que había ahí, en forma literal, en forma física, se cumplió cuando Jesucristo se hace presente en ese estanque de Betesda. Se manifestó la puerta, se manifestó la misericordia y se manifestó la gracia de Dios a favor de uno que creía, que tenía fe en que podía ser sanado, aunque cuando tal parece que hubo una queja, hubo un desacuerdo, como que no entendió la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo cuando le dijo, ¿quiere ser sano? Y empezó a justificarse. Pero el hecho de estar en ese lugar se vio beneficiado con la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que fuera sanado, para que fuera levantado, para que fuera restaurado y pudiera ser una persona diferente. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, es lo que ha hecho con cada uno de nosotros y sigue haciendo. Él se manifiesta como la puerta de las ovejas. Él se manifiesta con su misericordia y Él se manifiesta con su gracia día con día sobre nuestra vida. Y es gracias a eso que nosotros estamos aún de pie. Vamos más adelante. Miren lo que pasó en el río Jordán. En segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 9, dice: vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Versículo 10: y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Este hombre dice que era un general. Hay otras versiones que dice que era un capitán, y digo, como que lo degradaron mucho, pero vamos a darle su máximo jerarquía, que era un general. Era un personaje muy importante. Era un hombre guerrero, pero que tenía un defecto, tenía una enfermedad que era la lepra. Hubo una joven que dice que servía en su casa, era una esclava, y que le dijo a su señora, a la esposa de este hombre, que había un profeta en Jerusalén que lo podía sanar. Había un profeta en Israel que le podía sanar de esa enfermedad. Yo estuve investigando. Dice que de Siria a Israel son alrededor de 750 kilómetros. Fue el recorrido. Ahorita dicen, no, 750 de aquí a Veracruz, voy en 4 horas, 8 horas, pero allá no había vehículos, no había carreteras. El tiempo que invirtió para ir de Damasco a Israel, con el propósito, con el deseo de ser limpio. Vamos más adelante para poder dice, cuando él recibe la instrucción de irse, de sumergirse 7 veces en el Jordán, se enojó y dice que se iba diciendo: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Y hace un análisis de la situación. Dice: ¿no son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel?
¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y dice que se fue. ¿Cómo se fue? Enfurecido. ¿Alguien de aquí alguna vez se ha enfurecido? Dice que cuando una persona se enoja, se enfurece, es como un torbellino. Hace estragos. No mide las consecuencias de sus palabras, de sus acciones. En el momento no está consciente de lo que habla y de lo que hace. Después viene la reflexión y vienen las consecuencias. Pero dice que este hombre se fue enfurecido. Y él comparó ríos de Damasco con los de Israel. Menospreció al río Jordán. Poniéndole así como un ejemplo, es como alguien de aquí es de Veracruz, aparte de mí. Fito ya levantó su mano allá. Gama también por allá. No la levantó. Sí la levantó. El otro día platicaba con el pastor que cuando uno llega aquí a la ciudad o al estado y uno dice, no, pues en tal río. Y uno, de momento, yo cuando me dijeron en tal río, yo me imaginé, o sea, a mi mente viene, porque los ríos de Veracruz, pues no es por nada, pero son caudalosos, son navegables. Y uno aquí ve, el pastor me dice, ya chava, vete a sumergir al río Hondo, ¿no? Como que digo, oye, espérate, si yo allá en el río Blanco, el río Tuxpan, el río Bobo, el río Papaloapan, el río Cazones, son ríos bastante amplios, ¿no? Y bueno, haciendo una comparación, es lo que pensó este hombre. Dice, no, pues allá están mejores los ríos. Vamos más adelante para entender y comprender. Gracias. Dice, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? Cuanto más cuando dice, lávate y quedarás limpio. Dice, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño, y quedó limpio. 7 veces. Imaginémonos, hermanos, se sumerge la primera vez, sale, nada. Segunda vez, se sumerge y nada. Tercera, cuarta, quinta, sexta, y no pasaba nada. Yo me imagino que igualito, y él se veía y no había ningún cambio. El enojo, dice que ese hombre estaba enfurecido, estaba enojado, muy molesto por la forma como lo habían tratado, o él pensaba tener un trato mejor, más digno, aparentemente él más se merecía algo mejor. Pero lo que el profeta Eliseo le estaba enseñando era que se tenía que humillar, tenía que hacer a un lado toda esa soberbia, toda esa altivez, porque era lo que estaba dañando su cuerpo. Hace unos días nuestro pastor nos compartía la clase pasada, la predicación pasada, acerca del agua, la figura que tiene el agua, la figura que es la palabra, genera limpieza, entre otras cosas. Y la verdad, hermanos, es que si nos ponemos a investigar, a analizar todo lo referente al agua, es un misterio. Yo
si dice que nuestra composición de nuestro cuerpo es entre 75-80% de agua, yo digo, pero si dice que fuimos formados del polvo de la tierra, entonces si fuimos formados del polvo de la tierra, quiere decir que pues tendríamos que ser tierra, ¿no? ¿En qué momento el agua hizo su efecto? Cuando lo investigue y tenga la respuesta, se los voy a compartir. Ahorita se los dejo ahí por si ustedes la saben, pues ahí me la pasan, ¿no? Ya yo me ahorro la investigación. ¿Sí, hermanos? Ok, está el trato hecho. Sumérgete. ¿Qué es sumérgete? Le dijo, bautízate, porque ese es el significado de bautizo. Bautízate, sumérgete, tienes que bautizarte. A veces híjoles, es que a veces yo quisiera tener las palabras precisas para poder explicarles lo que sucede, lo que pasa cuando una persona se bautiza, cuando una persona es sumergida en el agua, cuando una persona decide, me quiero bautizar. Cosas sobrenaturales pasan en su vida. Nosotros no alcanzamos a ver, no alcanzamos a entender, a comprender todo lo que pasa cuando una persona es bautizada. Si de los que estamos aquí alguien no se ha bautizado, siempre le sugerimos, porque al final de cuentas la decisión es personal, pero algo sobrenatural Dios ha hecho con todos aquellos que hemos pasado por el proceso del bautismo en agua. Vamos más adelante, hermano. ¿A dónde conduce el enojo? Dice que la soberbia conduce a la soberbia. Y la soberbia es generadora de pecados. Dice el Salmos 19:13 que guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. No dice del pecado de soberbia, dice de pecados de soberbia. También el enojo conduce a la altivez, que a su vez conduce a la impiedad, porque dice el Salmo 10:4 que el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios, todo su pensamiento es no hay Dios. Eso es lo que dice el impío. También conduce el enojo al orgullo, y el orgullo conduce a la destrucción, porque dice el Proverbios 16:18 que delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Voy a dar algunos conceptos, algunas reflexiones que tomé de un libro que se llama El ABC de la vida, consejos prácticos para vivir mejor. Es de un escritor, un rabino que se llama Shalom Arush. Algunos ya están familiarizados con su nombre. Y este es uno de ellos. Dice que la soberbia se origina en el elemento básico del fuego. Acuérdense que hay cuatro elementos básicos que se mueven en la dimensión tierra, que es un elemento muy liviano que se eleva muy alto. Por eso la soberbia produce ira. O sea, cuando uno se enoja, cuando los demás no cumplen con su voluntad. Pero si la persona fuera humilde y fuera consciente de sus propios defectos, no se enojaría en absoluto. Todos tenemos defectos. Pero dice, y fue lo que pasó con Naamán. Se enojó, se enfureció. ¿Por qué? Porque él pensaba, él creía, o él deseaba que el evento que lo llevó a Israel se hiciera conforme a lo que él deseaba, a lo que él anhelaba, a lo que él pensaba, ¿sí? Por eso dice que nos conviene ser humildes, porque el Salmo 138:6 dice que el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. O sea, al altivo también lo atiende, pero al altivo le dice
de lejitos. No te quiero aquí cerca de mí. Por eso es que también entendemos que Eliseo no quiso tener ningún trato con este hombre. No quiso tener ningún acercamiento con él. Seguimos con las reflexiones de este autor acerca de la soberbia. Dice que significa que uno se aparta de los que lo rodean porque se cree superior. La persona soberbia jamás está feliz con lo que le tocó en la vida. La soberbia impide que la persona perciba los puntos buenos de su prójimo. Cuanto más soberbia hay, más grande será la caída. Esta siguiente me llamó la atención. Dice que no se puede hacer las paces entre dos personas soberbias. Ahorita en el siguiente vamos a ver algo referente a el único problema del ser humano. Dice que es la soberbia, y nos dan el remedio, nos dan el antídoto contra la soberbia, que dice que la gratitud es el remedio más eficaz contra la soberbia. Seguimos adelante. Aquí vamos a cuando lo material no es bendición. Aquí habla en el Salmo 73 acerca de Asaf. Todos conocemos este salmo, y si no, yo los invito a que lo leamos, a que lo estudiemos, a que meditemos en él. Y él hace una reflexión después de haber pasado por un evento algo complicado para él, algo que no alcanzaba a entender, no alcanzaba a comprender, y dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, y no para con Israel, sino para con todos, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Es Asaf. Un salmista dice que puso sus ojos, vio cómo le iban a los impíos. Y seguimos más adelante. Fíjense cómo dice: ciertamente, en el versículo 13, en vano he guardado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Cuando pensaba, versículo 16, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Para él era complicado entender, comprender, no lo aceptaba, no toleraba que a los soberbios, que a los altivos, que les fuera mejor que a él, porque él dice: yo me he guardado, mi corazón está bien delante de Dios, no puede ser posible que a los demás les esté yendo mejor que a mí. En el versículo 17 hasta el versículo 13, el Salmo narra la condición o la posición en la cual vivían todas esas personas. En el versículo 17 dice: hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. El versículo 25: y a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero eso ya pasó después de que había entendido, comprendido, le había sido revelado cuál era el fin de aquellos en los cuales él había puesto sus ojos. Versículo 26: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Versículo 27: porque he aquí los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Él al final de cuentas se dio, pues sí, tendrán mucho dinero, tendrán mucha plata, tendrán muchas posesiones, pero yo tengo a Dios, y si yo tengo a Dios, lo tengo todo. El problema, hermanos, no es el dinero, el problema no son las posesiones.
Muchas veces el problema es el origen de. Muchas veces el tener recursos en exceso, en algunas ocasiones, hermanos, no es de bendición. Yo a veces veo a personas cómo van siendo escoltadas, cómo en sus casas tienen todas las medidas de seguridad que están a su alcance para resguardarse, y a veces uno piensa o uno medita, ¿vivirán tranquilos? ¿Serán felices? ¿Vivirán cómodos? Algunos dirán, pues a mí no me importa, pero yo quiero tener. Bueno, tenemos a Dios, hermanos, y teniendo a Dios lo tenemos todo. De veras, hermanos. Miren, ¿en quién debemos de poner nuestra mirada? Este hombre, Asaf, lo puso en los impíos, en los arrogantes, en los soberbios. Y Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Al sabio, al que haya la sabiduría, el que adquiere entendimiento. Y déjeme decirle que está en paz, vive tranquilo, nada lo atormenta, nada lo incomoda. Contrario a aquellos que se exceden. Otro evento de Belén a Moab, y después hubo otro éxodo de Moab a Belén. Este está en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 8. Pero entonces Noemí le dijo a sus dos nueras, ¿no quieren volver cada una a su casa con su mamá? Ustedes han sido muy buenas conmigo y con sus esposos. Que así también sea el Señor bueno y leal con ustedes. Ya Noemí con sus nueras Orfa y Ruth iban de regreso hacia Belén. Les había llegado la noticia de que el Señor había bendecido a su pueblo. Ya habían muerto el esposo de Noemí, sus dos hijos, y estas mujeres se quedaron viudas. Ya iban en camino de regreso hacia la tierra de Israel, y ella las quiere convencer a que se queden, a que renuncien, a que puedan estar en su tierra de origen. Y fíjense qué es lo que les dice en el versículo 9, dice, os conceda el Señor que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas lloraron en grito. ¿Cuál es el propósito de estar casados? Hallar descanso. ¿Y será que haya descanso en nuestros hogares? ¿Será que estemos, hermanas, hermanos, estemos teniendo descanso cada uno de nosotros en nuestros hogares? Porque esa fue una declaración que hizo Noemí sobre estas dos mujeres. Mi deseo, mi anhelo es que ustedes hallen descanso. ¿Y por qué les está diciendo que hallen descanso? ¿Será que con Mahlón y Kelión no lo tuvieron? ¿Será que con ellos no fueron buenas, no fueron buenos con ellas? Porque dice, ustedes sí han sido buenas conmigo y con sus esposos. ¿Y ellos cómo serían con ellas? ¿Cómo las tratarían?
¿Cuál sería cómo sería su relación? Bien intensa. Vamos más adelante. Yo saqué estas versiones diferentes. Dice que encuentren un esposo con quien puedan vivir en paz. Otra dice que puedan encontrar una vida apacible en la casa de un marido. Les dé un lugar para vivir tranquilas. Que el Señor permita que encuentren sus esposos y tengan un hogar, ¿qué dice? Feliz, contentos, que haya alegría, felicidad. Y a veces, hermanos, yo creo que nos falta para tener estos, para encontrar esto. Cuando dice que encuentren un marido, es la palabra en el Hebreo 3:76 que es ish, que quiere decir que es una persona masculino, que es un hombre, un marido, que también dice que es un marinero. Ah, miren, con razón mi esposa, yo fui marinero. Ahí está, marinero. Un paladín, un soldado, un varón, dice que es un labrador, o sea, alguien que le guste trabajar. Jóvenes, mujeres, hermanas, las más jóvenes, dice que tienen que sea un labrador, alguien que trabaje, alguien que no nada más en lo secular, también en la obra de Dios. Una de las pues sí, tristeza que a veces puede uno encontrar es de que a veces están sirviendo en algún área de la congregación y se casan. ¿Y qué creen que pasa? No en todos, siempre hay excepciones. A veces dejan de servir, dejan de comprometerse con el Señor. A veces pues no sé si los absorbe mucho el tiempo que pueden estar y empiezan a dejar de servir. Pero dice que tenemos que ser trabajadores, tenemos que ser varones. Solamente hay dos. Ahora, últimamente que está muy de moda todo eso de identidad de género. El otro día escuchaba dice, hombre o mujer, dice, cuando pasen los años y lleguen a encontrar un cadáver, aquí no van a decir que este era un hombre, no, esta era una mujer, no van a decir que era algo diferente a eso. Así que por eso dice, ella les dice, que sea un marido, uno que le guste trabajar, que sea masculino, que sea un paladín, que le guste estar al frente, porque eso era lo que hacían los paladines. Iban a la guerra, batallaban, luchaban, se esforzaban, que peleen, que luchen por la bendición, que luchen por su familia, que se preocupen por estar bien. Ya casi terminamos, hermanos. Eso es lo que dice. Sigue diciendo otras reflexiones. Dice que lo más importante en el servicio a Dios es la paz conyugal. En algunas ocasiones, hermanos, cuando no hay paz en el hogar, es difícil, complicado servir a Dios. Siempre hay algo que no nos deja hacerlo con solvencia. Otra reflexión dice que la paz conyugal no es un milagro ni una ganga, es un trabajo continuo. No es algo que no cueste, es algo que hay que esforzarse para tener y para que podamos valorar. Marido y mujer son dos opuestos,
Por eso la paz conyugal es algo sobrenatural. ¿Si han escuchado esa? Dicen, no, es que son de caracteres opuestos, ¿eh? Y a veces dicen, no, ¿cómo caracteres opuestos? O caracteres similares. Y es que sí, para que pueda haber tienen que ser diferentes, o somos diferentes, el hombre y la mujer. La clave para la paz conyugal, que tu mujer siempre sea tu prioridad número 1. También para las mujeres es eso, ¿eh? Antes de entrar a la casa, el marido debe pensar muy bien antes de qué manera va a saludar a su esposa para hacerla sentir bien. La paz conyugal se basa totalmente en la gratitud mutua. Hemos terminado. Denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, al Rey de la Gloria. Terminé con estas reflexiones, hermanos, para que sea lo último que quede grabado en su mente, en su corazón, y podamos poner por obra. Difícil, complicado, a lo mejor sí, hermanos, pero no es imposible. Todo lo puedo en aquel que nos fortalece, y es Jesucristo. A veces tenemos que orar más, tenemos que dedicar más tiempo a la lectura, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que comportarnos y tratar de ser diferentes, y solamente Dios puede hacer eso. No es algo que pueda suceder de algo como algo sobrenatural. No, tenemos que trabajar en ello, tenemos que esforzarnos para que podamos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, bendito Dios, te damos por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, y gracias por hablarnos. En diferentes maneras, diferentes formas, mi Dios, tú nos hablas, porque tú nos amas y quieres lo mejor para cada uno de nosotros, que como familia, como siervos, como siervas, como esposo, esposa, hijos, hijas, mi Dios, podamos dar lo mejor de nosotros para ti. Muchas gracias, bendito Dios. Tu amor, tu misericordia sin comparación.